Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente con la asambleísta Nathalie Farinango, ella es presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Y bueno, ayer se dio una noticia interesante, una buena noticia, podríamos decirlo, porque la Asamblea aprobó este nuevo proyecto de ley para prevenir el lavado de activos. Cambios en la ley de lavado de activos se concentran principalmente en el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, y el Pleno aprobó por unanimidad esta reforma con 121 votos el día de ayer. Aprobó ya en segundo y definitivo debate este proyecto de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos. Esta normativa crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva como organismo coordinador de la lucha antilavado. Esta normativa aprobada pasará al conocimiento del Ejecutivo y bueno, es que tendrá 30 días para ver si es que lo veta o no. Veamos qué sucede. Pero en todo caso, la Asamblea se puso de acuerdo para aprobar este proyecto. Asambleísta, bienvenida. Usted preside la comisión que justamente trató este proyecto de ley. ¿Cómo toma la noticia que se dio ayer que se apruebe por unanimidad un proyecto para combatir el lavado de activos? Bienvenida, asambleísta. Gracias, buenos días Verónica, buenos días a quienes nos siguen también por Radio Sucesos y es una buena noticia principalmente para el país. Creo que la Asamblea Nacional puede llegar a acuerdos mínimos para que darle estas leyes importantes en la lucha contra los verdaderos enemigos que tenemos como país, como es el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y es una ley que va a ayudar de manera bastante fuerte a esta lucha. Asambleísta, cuéntanos los cambios más interesantes, más importantes de esta ley aprobada ayer en el Pleno. Entiendo, por ejemplo, los cambios como la forma en cómo se elige al que preside la UAFE. Ya no va a ser directo del Ejecutivo, sino que va a ser la Asamblea que le elija con una terna. Cuéntanos sobre esos cambios más importantes del proyecto de ley o de esta ley. Bueno, sí, es una ley, como mencionaba, que es importante, cumple con recomendaciones internacionales, con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del GAFI. Se determina también el CONCLAV, como ya se lo había mencionado, que es una coordinación nacional que va a promover políticas públicas para la lucha contra el lavado de activos, en donde están algunas instituciones como el delegado del presidente de la República, Ministerio del Interior, Centro de Inteligencia Estratégica, Fiscalía General del Estado, la UAFE, entre otros. También este tema de sujetos obligados se hace dependiendo de un enfoque basado en riesgos, y ahí están algunos sujetos, tanto el sector financiero como no financiero. Se amplía la debida diligencia intensificada para personas expuestas políticamente, dignatarios de elección popular, equipos de fútbol, en donde se mirará con rigurosidad cada transacción que realice. Hay reformas a la ley notarial para que la compra de bienes inmuebles o muebles mayores a $10,000 no se pueda pagar en efectivo ni en metales preciosos, ya tiene que ser bancarizada. ¿Y esto por qué? Porque en algunas provincias del país se han detectado, como la provincia del Oro o Manabí, que entre el 60 y el 70% de compras de bienes inmuebles se pagan en efectivo, es decir, compras que superan los $50,000. Y por ahí también se podría usar este mecanismo para lavar de activos. Con estas reformas a la ley notarial también paramos esto. En cuanto a la designación del director de la UAFE, la Comisión de Régimen Económico siempre ha manejado un ambiente democrático. Ese es un pedido de Ujú. otras bancadas que quieren que sea mediante una terna enviada por el Ejecutivo y que la Asamblea Nacional pueda escoger de esta terna, aparte que dure 2 años dentro de sus funciones. Hay este tema interesante de la normativa que crea la figura de debida diligencia intensificada que usted lo mencionó, donde se van, como mencionaba, a dar más control a personas que están expuestas públicamente, políticamente. La pregunta es, ¿va a haber recursos para poder darse este control tan exhaustivo a tanta gente nueva que entraría, digamos, a una revisión más prolija? Sí, bueno, y esa es obligación de los sujetos obligados, sobre todo. Recordemos también que la UAFE ahora solo tiene oficinas dentro de Pichincha, dentro de Quito. Entonces, la Ujú. normativa también prevé que se creen oficinas mediante informes técnicos a nivel de todo el país. Eso también está realizando el gobierno, pues, que exista fuentes de financiamiento dentro de los diferentes sectores del país para atacar la lucha contra el crimen organizado, que ha sido de manera frente y real, y también para que ahí existan recursos para las diferentes instituciones públicas que benefician directamente los derechos de los ecuatorianos. Bueno, importante. ¿Por qué cree que este proyecto se aprobó por unanimidad?
¿qué destacaría de aquello? Porque la Asamblea últimamente, al menos en estas últimas semanas, ha estado en una especie de pugnas y bueno, pero este proyecto quizás es una luz en el medio de este túnel oscuro en el que estaba metiéndose el legislativo. Sí, bueno, desde el primer momento que se instaló la Comisión de Régimen Económico, se ha vivido ese compromiso de los asambleístas. En nuestro plan de trabajo priorizamos el eje de seguridad y la ley de lavado de activos fue construida desde cero, totalmente desde cero, con los equipos técnicos de los asambleístas, con expertos, con académicos. Es una ley que es de nosotros, de la Comisión, y que le entregamos al Pleno. Y creo que en el ambiente democrático que se vive, tanto hubieron observaciones de los distintos miembros de las bancadas que forman parte de la comisión, como Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Gente Buena, Independientes, Ujú. y eso nos llevó a tener un gran consenso dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y principalmente ahí sí creo que son conscientes los asambleístas de que era una ley necesaria, de que no se la podía negar o archivar, porque eso quedaría también en la conciencia de cada uno de los 137 asambleístas. Bien, ahora pasando de esta ley aprobada, que es una buena noticia, hay otros temas medio escabrosos que pasan en la Asamblea y entre todo esto ayer se dio un acalorado debate asambleísta y varios sectores de oposición al gobierno crearon una comisión ocasional para investigar las supuestas irregularidades y corrupción en la administración pública y el gobierno de Daniel Noboa. Esta propuesta de crear la comisión surgió desde el lado de Construye, la propuesta la hizo el asambleísta Jaime Moreno Félix, quien comentó que hay una serie de anomalías que pasan en el sector público y que ahondan esta crisis en el país. Por ejemplo, se refiere a los apagones ocurridos el miércoles, criticó la administración en esta área del Estado. Y bueno, en todo caso, la Asamblea con 90 votos aprobó esta comisión denominada Comisión Especializada Ocasional para la Investigación de Irregularidades en contra de la Administración Pública. Esta se encargará de investigar estas supuestas irregularidades. Y bueno, ¿qué esperar de esto? ¿Cómo ve la creación de esta comisión ocasional? ¿Era necesaria a su criterio y qué expectativas podemos tener de lo que investiga esta comisión? Bueno, primero como bancada ADN y como legisladora a nivel personal, nunca estaremos en contra de que se transparente lo que se hace en la administración pública. Es más, es un principio dentro de la Constitución la transparencia dentro de la administración pública. Sin embargo, hay que ser conscientes que existen 15 comisiones especializadas permanentes dentro de la Asamblea Nacional que podrían hacer esta revisión. Se han creado dentro de este periodo legislativo ya algunas comisiones ocasionales, como es la comisión que investigó la muerte de Fernando Villavicencio y en qué terminó el informe final, que fue delincuencia común, y muchos no estuvieron de acuerdo porque saben que hubo algo más dentro del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio. Entonces, hay que ponerse a reflexionar si están o no están sirviendo estas comisiones ocasionales y si ese trabajo podía haber hecho ya una comisión permanente especializada que tiene equipos técnicos conformados, si es que querían en realidad transparentar el tema de la administración pública. Ahora también se dieron otras cosas, por ejemplo, este 20 de junio, los legisladores de la Revolución Ciudadana, los socialcristianos, Construye y también unos independientes, también votaron a favor de otra resolución, que era rechazar las expresiones del presidente Noboa, que fueron publicadas en el medio New Yorker, y también su colega Guaidaria Valentina Centeno fue más allá, y ella advertía que la Asamblea en realidad quiere declarar la incapacidad mental por inhabilidad al presidente Daniel Noboa, lo que le hicieron a Abdalá Bucarán. Y ¿cómo ve toda esta situación? ¿Cuál es su lectura de esto que, bueno, de esta resolución que plantearon estos partidos y movimientos y también la advertencia que hace su colega Coidearia sobre estas intenciones supuestas de la Asamblea Nacional, que su presidente Henry Pérez decía, no hay asidero para ello, pero bueno, lo dijo por algo, me imagino. Sí, bueno, nosotros habíamos tenido una reunión de bancada un día antes, nos habían alertado dentro del Ministerio de Gobierno lo que querían realizar, porque a nosotros no nos habían hecho llegar estos cambios de modificaciones del orden del día. Por ende, fueron los pronunciamientos de la coordinadora de bancada de ADN y eran innecesarios, sobre todo las resoluciones que sacan las otras bancadas, porque, a Ujú. ver, teníamos como segundo punto del orden del día justo el debate y aprobación de la ley de lavado de activos, que es fundamental, y ahí sí agradezco de nuevo a los asambleístas que fueron conscientes de la realidad nacional y aprobarla por unanimidad, pero dejamos de lado este debate para sumirnos en un debate de 4 horas de temas que no les interesa tanto a Cuando la la ley duró ciudadanía. menos que esto La ley duró, el debate de la ley duró menos que estos temas increíble. intrascendentes, cuando la ciudadanía quiere que todas las autoridades comulguen en temas y fines comunes y que identifiquemos de manera clara quiénes son nuestros enemigos. Y como digo, nuestros enemigos es el crimen organizado, nuestros enemigos es la falta de oportunidades dentro del país y en eso debemos enfocarnos y darle soluciones a los ecuatorianos.
Ahora, ¿de dónde es esto que mencionaban de las supuestas intenciones de la Asamblea? ¿Quedó enterrado? No podemos pensar que se va a dar algún momento. Bueno, siempre se va a despertar estas alertas porque como ustedes han seguido de cerca cómo está funcionando en las últimas semanas la Asamblea, nos hacen constantemente cambios del orden del día, en donde nos dejan solos en las votaciones y cambios innecesarios. Exhorta al presidente por X cosa, exhorta al presidente por Y cosa, comisión ocasional para investigar X cosa. Entonces, se está marcando una agenda legislativa diferente a la agenda que teníamos en un inicio, Claro. cuando aprobamos leyes económicas urgentes en beneficio del país o leyes que no eran económicas urgentes, pero también eran en beneficio del país y que teníamos con este trabajo que realizábamos el 62% de aceptación en la Asamblea Nacional. Hemos visto que las últimas semanas hemos estado de bajada y precisamente porque la agenda legislativa ya no se trata de legislar, ya no se trata de actos de fiscalización serios, sino más bien de exhortos que a veces son innecesarios. ¿Para qué sirve, por ejemplo, esta resolución que rechaza las expresiones del presidente que pues, se publicó en el medio New Yorker y también que se exige extender una disculpa a varios presidentes de la región? Bueno, yo la considero innecesaria. Es un reportaje que en el libre aspecto democrático de la prensa la podría sacar, que algunas declaraciones son fuera de contextos, pero nosotros no podemos basarnos en temas intrascendentes para la ciudadanía. Creo que el exhorto era innecesario, esta resolución era innecesaria. Cuando nosotros tenemos temas más importantes por debatir, hay reformas importantes también dentro de las distintas comisiones, reformas al COTAR, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y otras reformas que deben seguir su curso y que creo que debemos centrarnos en eso. Pero yo sí confío que pueda haber esa coherencia dentro de los asambleístas, porque ayer lo demostraron ya en el último punto y en eso debemos enfocarnos y más bien es un llamado a todos los asambleístas que nos enfoquemos en los temas importantes para el país. Bueno, enhorabuena, se aprobó este proyecto de ley que nos traía a discusión ahora gracias a la asambleísta Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, es parte de ADN del movimiento oficialista. Y bueno, esta noticia que estaremos pendientes de cómo se vaya dando, pero que es un paso para luchar contra el lavado de activos que, bueno, preocupa bastante. Sí, y que en el Ecuador se determina que existe el 2 al 5% de lavado de activos que representa este delito y que viene de delitos precedentes que aumentan la violencia en las calles, como el secuestro, extorsión, terrorismo, narcotráfico. Entonces era fundamental esta norma y por ende creo que sí entramos en coherencia en ese aspecto. Bien, gracias, asambleísta. Son las 8:03, amigos. Tenemos que hacer un corte comercial. Volvemos enseguida con más.